Hola, buenos días hermanos, el Señor les bendiga, sean bienvenidos a una clase más de nuevos creyentes de nuestra primera iglesia bautista aquí en Ciudad Juárez. Les saludamos con mucho gozo desde nuestra casa, aquí es su casa, y esperamos en Dios que ustedes y su familia se encuentren bien. Estamos ya en el paso número 8 de de nuestra secuencia de nuevos creyentes. Acabamos de ver la clase de la armadura, basados ahí en Efesios capítulo 6, la armadura que el Señor nos ha provisto para nuestra guerra espiritual. Y bueno, ahora vamos al paso número 8, ¿verdad? Que es una clase llamada Perdonar para ser libres. Vamos a hablar esta semana y la próxima sobre perdonar para ser libres. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios su dirección, como solemos hacerlo, haciendo un paréntesis, pidiéndole hermano o hermana que por favor traiga su Biblia y que por favor traiga alguna hoja y algún lápiz, alguna pluma para poder eh, tomar apuntes, procesar las notas, grabarnos algunos versículos importantes. Y bueno, sería bueno que usted lo pudiera colocar en papel y lápiz. Así que cerramos el paréntesis, vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios su dirección en esta mañana. Dios, te agradecemos en esta hora la oportunidad que nos das de poder estar reunidos, Padre, como clase, de esta manera virtual. Padre, rogamos que tú sigas a nuestro lado, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, la vida de cada hermano y hermana que está viendo, Señor, esta clase. Rogamos que tú sigas obrando en sus vidas espirituales, Señor, que tú sigas guardándoles del maligno. Y Padre, que por favor tú sigas pues edificando nuestras vidas, que tu Espíritu Santo siempre esté guiándonos a través de tu palabra y que podamos ser transformados, Señor, que podamos seguir luchando contra el pecado que habita en nosotros y que podamos, Señor, pues no ser dominados por él. Nos ponemos en tus manos, agradecidos por todo lo que nos das y también aquello que tú retienes, porque sabes que no nos conviene. Nos ponemos en tus manos, agradecidos por todo en Jesús, el Rey de Reyes, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bueno, hermanos, entonces nuestra clase es perdonar para ser libres. Aquí como introducción vamos a citar a el hermano Bill Hybels. En su libro Simplifica dice lo siguiente: no puedes vivir en este mundo mucho tiempo sin ser agraviado. En un fin de semana cualquiera en la iglesia, si pidiera que levantaran la mano las personas que alguna vez han sido agraviadas, ciertamente se levantarían todas las manos de la sala. Mi mano se alzaría y supongo que la tuya también. Eso el hermano lo da en la introducción, en el capítulo número 5 de su libro Simplifica. Él continúa: a veces subestimamos en gran manera el verdadero costo de vivir una ruptura relacional. Pensamos que podemos seguir adelante con nuestras vidas sin que nos afecten los conflictos y las fracturas con la gente que nos importa. Bueno, los fracasos relacionales, ¿verdad? El hermano nos dice que nos roban energía y realmente es algo que debemos solucionar, ¿verdad? Y bueno, no podemos vivir una vida que agrade a Dios si no nos ocupamos de las relaciones rotas que hay en nuestra vida. Así que, bueno, hay que imitar el ejemplo del Señor Jesucristo. Usted recuerda, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando la gente lo estaba matando? Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces vemos que Jesús está dando una oración extraordinaria. ¿Por qué? Porque justo cuando estaban agraviando al Señor Jesucristo, justo cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, estaba ah, pues siendo crucificado, ofendido, él realmente lo que hizo fue orar de una manera que revelaba su corazón. Y hermanos, hermanos y hermanas, no hay nada que revele más nuestro corazón que cómo oramos cuando estamos siendo ofendidos, cuando hemos sido ofendidos. Mientras la gente se bufaba del Señor Jesucristo, mientras la gente, bueno, le crucificaba, se burlaba de él, ¿verdad? Se mofaba. Ellos escucharon de los labios del Señor Jesucristo unas palabras de perdón. Padre, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Bueno, vamos a ver en primer lugar la necesidad que tenemos los cristianos de perdonar a otros. Tenemos una necesidad tremenda de perdonar a otros. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, cuando, cuando hay conflictos, ¿verdad? En nuestra familia, ¿qué hacemos? Ah, Antes de ver esto, ¿verdad? Cuando hay conflictos en nuestra familia y usted ofende a otros, ¿qué hace, hermano? ¿Qué hace usted, hermana? ¿Qué es lo que usted hace? La primera opción que tenemos aquí en el material es, usted se siente muy mal, pero no le dice nada a la otra persona. Se siente, pues, que se equivocó, se siente mal, pero no le dice nada a la otra persona. La segunda cosa es que los dos pasan un tiempo sin hablarse y bueno, cuando se vuelven a hablar, creen que las cosas suceden bien, ¿verdad? Que las cosas van bien. Entonces tiene un altercado con alguien en su familia, con alguien en la iglesia, pero de repente vuelven a hablarse sin hablar, sin haber tocado el asunto anterior, ¿verdad? Y ustedes piensan que las cosas van bien. Y por último va a donde está el hermano, donde está su familiar, admite su falta y le pide perdón en voz alta usando las palabras mágicas, perdóname porque lo que hice el otro día no fue correcto, siento que te ofendí y perdóname. De estas tres opciones, ¿cuál le describen mejor a usted? Se siente mal, pero no le dice nada a la otra persona, y se siente mal y le dice, Dios, perdóname, me equivoqué, pero usted no habla con la otra persona. La segunda cosa es que usted hace como que no sucede nada, o bien perdona, o bien lo deja pasar, y habla con la otra persona después, muy normalmente, entre comillas, y los dos piensan que no sucede nada. O usted va y asume su falta, toma la responsabilidad de ir con él y decirle en voz alta, perdón. ¿Cuál de estas tres le describen mejor, hermano o hermana? Bueno, vamos aquí a ver algo interesante, ¿no? Que Pablo exhortó a los creyentes a vivir en humildad, soportándose con paciencia los unos a los otros. Y la siguiente pregunta, hermanos, es ¿cuáles características deben existir en mis relaciones con otros hermanos en la fe? ¿Cuáles son las características que deben existir? Esta pregunta la vamos a responder basados en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, ahí el versículo 2 en adelante. Vean lo que dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuáles características deben existir entonces, hermanos, en sus relaciones, en nuestras relaciones con otros hermanos en la fe? Bueno, dice ahí, ¿verdad? Con toda humildad. Debe persistir entonces la humildad, la mansedumbre, la tolerancia, hermanos, soportándose con paciencia y bueno, la paciencia los unos a los otros y por último debe existir el amor. Vea cómo el apóstol les dice, es interesante que el apóstol Pablo siempre en sus cartas comienza, hermanos, con una parte doctrinal, empieza con la enseñanza y después la aplica, empieza con la aplicación. Usted puede ver eso en Romanos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo empieza a dar doctrina y empieza a dar la enseñanza bien profunda, pesada, vamos a decirlo así, carne espiritual. Y a partir del capítulo 12 empieza a aplicar toda esta enseñanza. O sea, él empieza con una parte doctrinal y termina con una parte práctica. Por eso vemos en el capítulo 12 de Romanos, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted está diciendo, por tanto, así comienza el capítulo 12, después de 11 capítulos, que Él ya dio la doctrina de la justificación, que fuimos justificados por la fe, que Dios nos santifica y que Él nos va a glorificar cuando vayamos al cielo. Él entonces dice, por tanto, puesto que ya enseñamos todo esto, entonces entreguen sus vidas a Dios, conságrense, dedíquense, ofrézcanse como ofrenda. Aquí en Efesios tenemos lo mismo, del capítulo 1 al versículo 3, él da la doctrina. En el capítulo 1 dice que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo, que fuimos redimidos para la alabanza de la gloria de Dios. Él empieza a dar la doctrina, que fuimos salvos por gracia, capítulo 2. Y bueno, llegamos al capítulo 4. Y dice, bueno, ya les di la doctrina. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno del llamamiento con el que fueron llamados.
Y entonces abarca 5 cosas: humildad, mansedumbre, tolerancia, paciencia y amor. Hermano, estas 5 cosas caracterizan nuestras relaciones con los otros hermanos en la iglesia, ¿o no es así? ¿O no es así? Bueno, contestamos la pregunta, las 5 características que deben de existir en nuestra relación con nuestros hermanos. Vamos a continuar. Dice la pregunta, ¿qué quiere decir soportar con paciencia? La Nueva Versión Internacional traduce, hay que ser pacientes, hay que ser tolerantes, en el versículo 2. Otra vez, ¿qué quiere decir eso de soportándoos con paciencia, hermanos, los unos a los otros? ¿Qué diría usted? ¿Qué respondería usted ahí en su hoja y papel? Soportar a alguien con paciencia. Soportar también sus faltas, hermano, en un sentido. No está hablando, ahorita lo vamos a ver, pero no nos está diciendo que uno ah, tiene que hacerse de la vista gorda o uno tiene que soportar ofensas y humillaciones. No, no, Pablo no está diciendo eso, ni Dios nos está diciendo eso, pero sí está hablándonos, hermanos, de que los cristianos, aún poseemos la capacidad de pecar. Los cristianos aún poseemos la capacidad de ofender. Entonces, como vimos en la introducción, todos hemos sido ofendidos en alguna manera en la iglesia, por otros hermanos. Y nosotros hemos ofendido a otros hermanos. Entonces, una característica vital para que Dios quiere y desea para nosotros es que tengamos humildad, mansedumbre, pero también que tengamos esta tolerancia, que soportemos con paciencia las equivocaciones de otros hermanos. En un sentido, claro que hay que hablarlo, lo vamos a ver más adelante, hay que confrontar también, no estamos llamados a vivir siendo abusados por otros hermanos, siendo humillados, no, pero sí nos pide la Biblia, hermanos, que tengamos una característica: soporten con paciencia a los demás hermanos, soporten con paciencia a otros hermanos que les han ofendido. Ustedes pueden hacerlo, y dice, trátense con amor, ¿correcto? Entonces aquí viene algo interesante. Vea lo que dice Efesios 4, 26 y 27. Dice, enójense, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, hermanos, Pablo en el mismo capítulo 4, dice, hermanos, enójense, está bien. La ira es una respuesta ante una injusticia, en un sentido. Entonces, pero no pequen cuando se enojen. Dios es un Dios que se enoja y nunca ha pecado por su enojo. Dios es el único que se enoja de manera santa, de manera justa y de manera apartada. ¿Correcto? Pero nosotros podemos sentir enojo ante una injusticia, pero podemos hacer 2 opciones: pecar o no pecar. Quiero que usted y yo meditemos, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que nos enojamos? ¿Con alguien en nuestra casa, con algún familiar o con alguien en la iglesia? Y la pregunta vital aquí no es, ¿y te enojaste? No, la pregunta es, ¿pecamos, hermanos, o no pecamos cuando hubo ese enojo en nuestra vida? ¿Pecó usted, hermano, o no pecó? Y viene algo aquí interesante: ¿cómo podemos pecar? Con nuestro enojo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no arreglar este asunto, hermanos, no arreglar esta injusticia que provoca esta ira, es una puerta para darle lugar al diablo. Hermanos, es abrirle la puerta y decirle, diablo, entre por favor aquí a esta relación que estoy teniendo con mi hermano, entre con mi hermana, por favor, entre por aquí a este espacio de mi vida, porque yo no estoy dispuesto a perdonar lo que me acaban de hacer. Entonces, al decir eso, le estamos diciendo, enemigo, entra por favor, yo te estoy invitando. Y a lo mejor el diablo ni ha querido entrar y usted le está diciendo, te obligo a que entres aquí porque yo no voy a perdonar a ese hermano, a esa hermana que me acaba de ofender de esa manera tan terrible. Estamos dándole, hermanos, la entrada al diablo a nuestra vida, a nuestras relaciones. Vea cómo estamos dando entrada, no a nuestro, vamos a decirlo así, no a nuestro corazón donde habita Dios, sino a nuestra relación con nuestro hermano. Le estamos dando entrada, le estamos dando cabida a que Él obre para que exista una división, exista rencor, exista pecado con todo este enojo no resuelto, ¿no? Con este enojo pecaminoso, ¿no? O sea, aquí hay algo interesante, hermanos, hay que señalarlo. El 90%
de los problemas en consejería, dice el hermano Jay Adams, un consejero bíblico reconocido, que el 90% de los problemas de consejería, cuando alguien va al pastor y le dice, pastor, tengo este problema, tienen que ver con una ira mal manejada, con una ira pecaminosa, con un enojo, hermanos, con una ira que no le agrada a Dios. Entonces, vea esto, hermanos, acostarse enojado es una manera de darle lugar al diablo. Acostarnos enojados, hermanos, no arreglar esta situación es una manera de que el diablo tome ventaja en nuestras vidas. ¿Tiene alguna relación, hermano? ¿Tenemos alguna relación en la iglesia o familiar? Principalmente en la iglesia, donde nos fuimos a la cama enojados y hasta el día de hoy no hemos resuelto eso. Hermanos, estamos diciéndole al diablo, venga aquí y usted tome parte de esto. Estamos dando lugar a él, hermanos. Y el diablo es homicida, es mentiroso, y él es un león que está buscando a quien devorar. Hermanos, no podemos darnos ese lujo de invitar al diablo a que él pues tome lugar en nuestras relaciones con el rencor, con la ira no resuelta, con la ira pecaminosa, con relaciones quebradas, rotas. Y esto va a terminar por afectar nuestra vida espiritual, hermano. No podemos permitir hacer esto. ¿Qué puede hacer usted ahorita? Usted y yo podemos pausar el video, hermanos, y salir corriendo. Ya hacer una llamada, hacer una visita y decirle, hermano, hermana, hay cosas más importantes que estar viendo un video. Hay cosas más importantes que supuestamente estar en comunión con Dios, porque hago entre comillas, hermanos, no sirve de nada estar en el culto virtual o presencial si tengo una relación rota con algún hermano. Y el hermano lo dice, deja ahí tu ofrenda. El hermano, el Señor Jesucristo no lo dice. ¿Sabes qué, Josué? Deja ahí tu ofrenda. Ve y reconcíliate con tu hermano, por favor. Entonces, hay cosas más importantes que estar viendo este video, esta clase, y que ir al culto o que ver el culto en un momento. Es ir a reconciliarse con Dios, con el hermano. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos está pidiendo. De nada nos sirve ir ahorita al culto y cantar bien bonito, santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, lores te dará, y escuchar la predicación de nuestro pastor. Si tenemos una relación rota, el Señor nos está llamando. ¿A qué? Levántate, arregla esa relación equivocada y rota que tienes. Si tú fuiste el culpable, hazlo. Y si tú fuiste la parte ofendida, ve y reconcíliate de todas formas. Entonces, hermanos, tenemos aquí algo interesante, ¿verdad? Acostarse enojado es una manera de darle lugar al diablo. Viene aquí algo interesante. ¿Por qué no es saludable acostarse con enojo? ¿Usted por qué piensa que no es saludable acostarse con enojo? ¿Qué respondería usted? Yo quiero, antes bueno, de pasar, de continuar, yo quiero que veamos aquí algo interesante. Guardamos enojo, pero yo quiero que usted y yo cataloguemos las ofensas en tres tipos. El hermano Bill Hybels, que lo citamos en la introducción, él da esta clasificación. Tres tipos de ofensas, hermanos, y quiero que usted piense cómo le han ofendido a usted. Hay ofensas menores. Este es el primer tipo. ¿Cuáles son estas ofensas menores? ¿Qué pasa si su esposo o su esposa o a alguien de su familia abre la nevera, abre el refrigerador y encuentra ahí unos tacos, encuentra ahí unos tamales y dice, ay, qué rico, los calienta y se los come? Y usted llega bien cansado de trabajar, llega de algún compromiso y usted dice, ay, esos tamalitos que guardé ahí, esos tacos que guardé ahí en el refrigerador. Usted abre la nevera y no hay tacos y no hay tamales. Y usted dice, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién terminó por llevarse mis tamales? Y su esposo, su esposa, su familia dice, fui yo, perdóname. Y usted se enoja, pero terriblemente. Usted le dice, pero no sabías, yo vengo cansado, cansada de trabajar, de tal compromiso, de todo el día en la calle, yo compré esos tamales, no son tuyos, ¿por qué los agarras? Y usted, hermana, se enoja terriblemente, se va a acostar, hermano, lamentablemente no resuelve esta situación. Lamentablemente usted
se va enojada y en la mañana se levanta, ni le habla a su esposo, a su esposa, al familiar, bien enojada, hermano. Y usted continúa, hermano, con ese enojo. La pregunta es, ¿qué clase de ofensa fue esta? Fue una ofensa menor, hermano. Esta es una ofensa menor. Realmente esta es una ofensa menor. ¿Usted se sintió ofendido por eso, hermano? ¿Es en serio? Con todo el mal que hay en el mundo, ¿esto a usted le parece la mayor injusticia en el mundo? ¿Qué hay que hacer, hermanos? Perdonar. Hermanos, es una ofensa menor. ¿Es una ofensa? Sí, 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 sí. Pero es una ofensa menor. Es una ofensa categoría uno, ¿correcto? Ah, hermanos, hermanas, usted puede decir, es que yo me sentí muy ofendido, hermanos. Hay que ser realistas. Ah, esta no es la mayor ofensa que existe en el mundo, hermanos. Esta no es la mayor ofensa que usted, pues puede percibir, hermano. ¿Correcto? Hay que perdonar. ¿Correcto? Hay que perdonar. Hay cosas en la vida por las cuales debemos molestarnos, pero este tipo de ofensas no debería molestarnos. Hermanos, cuando un bache se nos cruce aquí en el camino, no hay que hacer una montaña. Cuando un bache se nos cruce en el camino y caiga el carro, no hay que hacer una montaña, no hay que pensar que fue la mayor injusticia, hermanos, es que me sentí muy ofendido por lo que me hicieron, se comieron mis tamales. Eso es categoría uno. Hay muchas ofensas de este tipo, hay muchas ofensas en la iglesia de este tipo, hermano. El hermano no me saludó, el hermano probablemente ni se dio cuenta, hermano. Y eso para muchos es la mayor ofensa en el universo. Y esto, hermanos, realmente no es así. Tenemos, ofensas de categoría 2. ¿Cuál es la ofensa de categoría 2? Bueno, antes de pasar a la 2 tenemos que recordar, hermanos, algo, pedirle a Dios, ¿no? Que nos perdone. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista, hermanos, lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Eh, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, hermanos. Hemos sido bendecidos más allá de lo que nos imaginábamos. Tenemos dones espirituales, hermanos. Tenemos una iglesia maravillosa. El cielo nos espera, hermanos. Tenemos una esperanza. Tenemos, hermanos, techo, comida y todo lo necesario. Y hay que decirle a Dios, Dios, perdóname, porque en serio me molesté. Pensé que era la peor ofensa en el mundo el que el hermano no me haya saludado o el que mi esposo o mi esposa se haya comido mis tamales. Este tipo de problemas espirituales, hermanos, de enojo tan rápido por una ofensa categoría uno revela, hermanos, algo en nuestra vida espiritual, que nuestra vida espiritual no está bien. ¿Correcto? Tenemos la categoría 2, que la uno son ofensas menores, la categoría 2 son heridas justificadas. ¿A qué hablamos con heridas justificadas? Bueno, estamos hablando de que usted le cuenta a un hermano o a una hermana en Cristo algún problema o una lucha espiritual que usted está teniendo. Usted le cuenta esto y le dice, no le diga a nadie, ore por favor por mí. Pero usted se entera que el domingo todos están hablando de su lucha espiritual. Así como el hermano Josué que pues batalla con esto y su lucha espiritual es esto, con este pecado. Y nadie más sabía más que ese hermano a quien yo le conté. Le dije, hermano, por favor, ayúdeme a orar. Esto es una ofensa justificada, hermanos. Yo me puedo sentir herido y le voy a decir, hermano, yo le conté y le dije que orara por mí. Y lo que usted hizo fue contarlo a toda la iglesia. Y eso, hermanos, me ha herido. Esto es una herida justificada, hermanos. Perdonar no es un proceso sencillo, pero hay que soltarlo, hermanos. No por el bien del hermano que nos ha dañado de esta manera justificada, sino por el bien de la gloria del Señor Jesucristo, hermanos. Hay que soltar eso, hermanos, que nos esclaviza. Esa herida es justificada. El hermano me dañó, el hermano le dañó. Es una herida justificada. Pero hermanos, el Señor Jesucristo renunció a la venganza en aquel mismo momento. En el momento en el que Él fue crucificado, Él dejó toda la venganza a Dios y dijo, yo no la quiero. ¿Correcto? Entonces, Mateo 18:15, ahorita lo vamos a ver, resume esto, ¿no? ¿Qué hacer en eso? Si tu hermano peca contra ti, ve tú solo y hazle ver tu falta, ¿no? Entonces, si hay esta ruptura relacional, hermanos, no importa quién la haya causado, nosotros tenemos que dar el primer
paso, hermanos. No importa si el problema lo inició la otra persona o nosotros tenemos que iniciar el primer paso para la reconciliación. Hay que ir, hermanos, a reconciliarnos. Hay que ir, hermanos, a reconciliar esa relación, ¿correcto? Es más importante, reitero, hermanos, ir a reconciliar eso, reconciliarnos con este hermano, esta hermana, que seguirle cantando a Dios. Porque Dios dice, ve y deja ahí tu ofrenda espiritual y ve y reconcíliate. Así que, hermanos, si ahorita vamos a cantar en el culto y tenemos una relación rota, hay algo más importante que ese canto. ¿Qué? Reconciliarnos con nuestro hermano o con nuestra hermana en Cristo. Hay que ir, hermanos. Hay que ir solos, dice ahí la Biblia. Hay que ir buscando restaurar la relación y hay que ir ahora, hermanos. El día de hoy, el Señor dice, ve hoy y reconcíliate con tu hermano. Y por último, hermanos, tenemos una categoría 3, las ofensas, unas injusticias que destrozan la vida. ¿Qué pasa, hermanos, si usted va rumbo a su trabajo y trae 2 niños atrás, sus sobrinos, sus hijos, y viene una persona borracha, ebria, en estado de ebriedad, le choca, usted despierta, usted termina en un hospital, despierta y dice, ¿dónde estoy? Usted terminó con una especie de parálisis en su cuerpo, y usted se entera que los 2 pequeños que traía atrás murieron en el accidente. Este tipo de ofensas, hermanos, destrozan y cambian la vida totalmente. No es muy probable que a lo mejor nosotros la hayamos pasado. Yo nunca he pasado ese tipo de herida, hermanos, que destroza, esa injusticia que destroza la vida. No sé si usted la ha pasado, pero si la ha pasado, hermanos, aún esta es una ofensa, que es una injusticia, pero donde usted tiene que extender algo. ¿Qué cosa? Perdón. Usted tiene que extender, ¿qué cosa? Perdón. Y en el juicio, cuando usted esté delante de la otra persona y él está en el juzgado, usted tiene que decirle a esa persona, tú eh, destrozaste mi vida en un sentido. Mataste a 2 de mis hijos, a 2 pequeños, me dejaste a mí con problemas físicos, pero quiero decirte, por más difícil que sea, que te perdono. Quiero decirte que te perdono. Ah, Se cuenta en un juicio de una mujer que pasó algo similar, que dijo lo siguiente, le dijo a su ofensor, espero de verdad que demostrándote esta compasión y esta indulgencia, te anime a buscar una vida honorable. Si mi generosidad te ayuda a madurar para ser un hombre honesto, para ser un hombre que ya no andas bebiendo, un hombre que se dedica a hacer el bien a la sociedad, un hombre responsable y compasivo, mi sufrimiento no habrá sido en vano. Si este perdón que te estoy diciendo, que te estoy extendiendo, te ayuda a ser un hombre de bien, un hombre que busca a Dios, yo me voy a dar por bien servida. Mi sufrimiento no habrá sido en vano. Entonces se pueden ver matrimonios reconciliados después de adulterio, ¿verdad? Por este tipo de injusticias, y el perdón ha otorgado un matrimonio reconciliado, ¿correcto? Entonces, hermanos, tenemos estos tres tipos de ofensas. ¿Cuáles ofensas, por cuáles ofensas usted el día de hoy está enojado con su hermano o su hermana? ¿Ofensas menores? ¿No me saludaron? ¿Ofensas justificadas? El hermano faltó a su lealtad y contó lo que usted pues le confesó a él, ¿verdad? O a ella para que le ayudara en oración. O bien una injusticia que destrozó su vida por completo. Vea lo que dice segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, hermanos, Pablo habló de la necesidad de perdonar a otros.
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, hermanos. No ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, Satanás está maquinando y una de esas es usar esas ofensas menores. ¿Para qué? Para dividir iglesias, para romper relaciones y para que usted y yo tengamos una relación rota con Dios. ¿Por qué? Porque no nos hemos reconciliado con nuestro hermano. Hermano, pause el video y vaya a reconciliarse con este hermano o hermana con la cual usted tiene esta relación rota. Vamos a la quinta, bueno, a la meditación para pensar, hermanos. Medite por un momento. ¿En qué formas podría Satanás ganar ventajas si permitimos que el rencor se apodere de nosotros? Medite en esto, hermano. ¿En qué forma Satanás realmente podría ganar ventaja en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestras relaciones con los hermanos? Si permitimos si guardamos un poquitito de rencor en nuestro corazón, o si permitimos que el rencor se apodere de nosotros, ¿cómo Satanás va a ganar ventajas? Bueno, esta pregunta la dejamos para que usted lo medite en casa. Vamos a ver aquí un pequeño cuestionario, hermanos. La primera pregunta es, si no perdono a otros, ¿podría ser libre? ¿Sí o no? Bueno, la respuesta es no. Usted y yo no seremos libres emocionalmente ni en ese sentido espiritualmente. ¿Podría convertirme en preso de la amargura si no perdono? La respuesta es sí. ¿Puedo estar bien con Dios y odiar a un hermano? Esta es la pregunta, hermanos, que todos queremos responder con un sí. ¿Puedo estar bien con Dios y cantarle aleluya, Dios bendito, el Rey de Reyes, amén? Mientras estoy odiando a un par de hermanos que me hicieron la vida imposible, que yo no estoy dispuesto a perdonarlos. Yo quisiera, muchas veces nuestro corazón quisiera eso, pero es negativo. Lo dice en primera carta de Juan. ¿Cómo puedes amar a Dios, a quien no has visto, y al mismo tiempo odiar a tu hermano a quien sí ves? Eso no es posible. Última pregunta. Al no perdonar, ¿quién sufre más, yo o el otro? Y todos por experiencia sabemos eso, hermanos. No nos tienen que venir a contar nada. El que más sufre es el que guardó rencor. ¿Por qué no perdonar hoy, hermano? ¿Por qué no perdonar hoy? ¿Por qué no decir en nuestro corazón, voy a ir con el hermano fulano y mengano, la hermana fulana y mengana, decirle que la perdono, que me ofendió, que estuve enojada con ella durante años, pero que yo ya no tengo por qué guardar eso? Y a lo mejor el otro hermano y la otra hermana va a decir, ay, mi hermano, qué bueno que me perdonó, yo ni sabía ni estaba enterado. O puede decir, hermano, bueno, gracias, no es algo que a mí me interese tener alguna relación con usted. No pasa nada, hermanos, nuestro deber es ir a reconciliarnos y perdonar de manera verdadera. Perdonar, hermanos, es el camino a, a la libertad de la amargura. Es el camino de la libertad a la amargura. Vamos a ver lo que es y lo que no es perdonar, hermanos. ¿Qué significa realmente perdonar a alguien? ¿Qué significa perdonar a alguien? Hermanos, en su libro Victoria sobre la Oscuridad, en la página 164, el autor Neil Anderson menciona 4 cosas en cuanto al perdón que se pueden resumir así. Entonces, hermanos, la primera cosa es, perdonar no significa olvidar la ofensa. Ojalá que fuera tan sencillo borrar de nuestras memorias el pasado. Después de perdonar se requiere tiempo para que los recuerdos desaparezcan. Ese es el primer punto. Segundo punto, perdonar no significa permitir que nos sigan manipulando u ofendiendo. En amor hay que confrontar al que ofende. Podemos decir que le hemos perdonado, pero no seguiremos tolerando abusos. Tercera cosa, perdonar significa dejar de recriminar a la otra persona. El que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido. Hermanos, perdonar implica decir, yo renuncio a mi derecho de venganza. Perdonar implica renunciar a nuestro derecho de que a la otra persona le vaya mal en la vida de acuerdo a sus obras. ¿Correcto? Deje ahora, hermano, renuncie a su derecho de venganza. Déjele a Dios, hermano, la vida de la otra persona que le ha hecho daño. No es fácil, pero hermano, es necesario. Renuncie a su derecho de venganza, hermanos. Y por último, perdonar significa resignarnos a vivir con las consecuencias del pecado de la otra persona. Queriendo o no queriendo, las heridas ya existen en nosotros y hasta cierto punto la única solución es aprender a vivir con ellas. Hermanos, perdonar es asumir la ofensa del otro,
asumir, hermanos, el costo. Sí, nosotros no queríamos ese costo, no queríamos pagar ese costo, hermanos, pero hay que asumirlo. Hermanos, el Señor Jesucristo asumió el costo de nuestros pecados y nos está dando este ejemplo de asumir el costo de lo que los otros nos han hecho. Entonces, hermanos, ¿de qué manera cambia su punto de vista sobre el perdón? Me gusta, ahí disculpe, debe llevar acento, me gusta el tercer punto, ¿no? Que dice significa dejar de recriminar a la otra persona. Perdonar no significa olvidar, pero sí significa dejar de recriminar. Pero es que tú te acuerdas, los esposos, esto se da mucho en nuestros matrimonios, ¿no? Pero es que tú te acuerdas la semana pasada, el año pasado, no, esto fue en el año 2005. ¿Te acuerdas que fuimos a las 8:10, entramos por esa puerta? ¿Y te acuerdas que dieron las 8:10? La tele era de color negro. Llegamos, había una mancha ahí en el... No, no me olvido de eso. Había una mancha en la mesa. Y tú me ofendiste de esta manera. Ay, caray. Ya pasaron 20 años, ya pasaron 10 años. Y seguimos recriminando la misma ofensa. Perdonar significa dejar de recriminar. No es olvidar, hermanos, la mente no trabaja así. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, no dijo, ay, quiero olvidar esto, Padre. Dios, ayúdame a olvidar esto. No. Él asumió el costo de la ofensa que le estaban haciendo, hermanos. Él asumió el costo de la ofensa que ustedes y yo le hicimos al Padre. ¿Por qué nosotros no asumimos el costo de la ofensa que nos están haciendo, hermanos? Yo sé que es difícil. Yo sé, hermanos, que es complicado. Yo no sé por la ofensa que usted haya pasado. Pero, hermanos, el Señor no se equivoca y nos está diciendo, perdona. Nos está llamando a perdonar. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? Hoy. Hay que agarrar las llaves de nuestro carro. Hay que abrir la puerta, hermanos. Hay que hacer una llamada y decirle, hermano, hermana, voy con usted. Regáleme 10 minutos de su tiempo. Voy para allá. A- 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 quiero hablar con usted 10 minutos. Por favor, concédamele. Y reconcíliese, hermano, por favor, con ese hermano o esa hermana en Cristo. Vamos a ver esto, hermanos, prisioneros de la amargura. Somos prisioneros de la amargura. Hay muchos cristianos que rechazan el mandato bíblico de perdonar a otros, prefiriendo guardar el rencor contra los que le han herido. Prefieren la venganza al perdón. Dicen, jamás lo perdonaré por lo que me hizo. Decimos, ¿no? ¿Cómo lo voy a perdonar así de fácil? Yo quiero verlo sufrir. Quiero que pague por cada cosa que ha hecho, por cada palabra que me ha dicho. Lo que estas personas no entienden o no entendemos es que nosotros mismos somos los que sufrimos más. Al rehusar perdonar a otros, nos convertimos en personas amargadas y desobedientes al Señor Jesucristo que nos dijo perdona. No somos libres sino esclavos del odio y la búsqueda de venganza. No podemos estar en paz y nuestra amargura afecta nuestras relaciones con otros y con Dios. No importa si la otra persona no merece el perdón, es un mandato bíblico para nosotros perdonar. Solo así seremos obedientes al Señor y podremos vivir libres realmente. ¿Alguna vez, hermano, se ha sentido prisionero de la amargura? ¿Cómo fue esa experiencia? Y si usted el día de hoy está siendo un prisionero, es prisionero de la amargura, escríbalo ahí, hermano, en la hoja, nadie lo va a leer. Escriba en una hoja cómo se siente, hermanos. Desde síntomas físicos, me duele la cabeza, cada vez que escucho su nombre vomito. No sé, hermano, qué le ocurra. Estos son síntomas verdaderos. Me da gastritis, tengo el síndrome de la colitis, del colon irritable. Tengo esto, tengo lo otro. ¿Por qué no perdona, hermano o hermana? ¿Por qué no perdonar el día de hoy? Vamos a terminar con el siguiente pasaje. Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál es la alternativa contra la ira y la amargura?
Efesios 4:31 nos exhorta a desechar la amargura, el enojo, la ira, maledicencia, hablar mal de ese que le ofendió. ¿Cuál es la alternativa contra la ira y la amargura? Sean benignos unos con otros, sean misericordiosos unos con otros, perdónense unos a otros. ¿Pero por qué? Así como Dios también perdonó todas sus ofensas en Cristo, en esa cruz del Calvario. El cristiano, la palabra cristiano implica un Cristo chiquito, hermanos. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser como nuestro Dios es, a amar como nuestro Dios ama, a vivir como nuestro Dios vivió aquí en la tierra y a perdonar como nuestro Dios nos ha enseñado a perdonar. La próxima semana continuamos con nuestra clase de perdonar para ser libres, pero hermanos, lo más importante en esta ocasión es que hay una necesidad que tenemos por encima de todas, es de perdonar a nuestro hermano y nuestra hermana en Cristo Jesús y a reconciliarnos con ellos. ¿Lo haremos ahorita? ¿Ya lo hicimos? Dios nos ayude. Vamos a orar. Dios, gracias Padre por tu palabra, Señor. Es difícil de recibir para nosotros, Señor. Como seres humanos queremos la venganza, queremos la justicia, queremos nuestra justicia. Padre, perdónanos porque muchas veces lo más fácil, lo que hacemos es cambiarnos de iglesia, porque el hermano o la hermana nos ha hecho cosas terribles y muchas veces estas ofensas son ofensas menores, categoría 1. Padre, si hemos sufrido ofensas categoría 2 o categoría 3, Señor, que han destrozado nuestras vidas, estas injusticias, Señor, rogamos que tú nos ayudes a ser como tú eres, un Dios perdonador. A asumir el costo, Padre, tú asumiste el costo al grado de que diste a tu Hijo Jesús. Permítenos asumir el costo para perdonar a nuestros hermanos y obedecerte 100% en todo. Lo pedimos, por favor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien murió a nuestro favor. Agradecidos. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Nos vemos, si el Señor no dispone otra cosa, el próximo domingo en nuestra clase. Gracias. Hasta luego.